el poder contar con la participación de todos y todas ustedes. Bueno, sin más preámbulo, entonces, le damos la palabra a la maestra Yasmín Pereira Ortega, quien hoy nos tiene el tema Introducción a la sistematización de experiencias de extensión universitaria. Adelante, compañero. Gusto a todos y todas, de verdad que un placer encontrarnos en un espacio más de estas jornadas de capacitación en el marco de la Red Centroamericana en investigación, de investigación en extensión crítica. En este cambio de modalidad un poco de estas capacitaciones correspondiente a un taller, ¿verdad? Y la idea también de que sea así es, bueno, fomentar un nuevo espacio donde podamos tal vez conversar e interactuar un poquito más. Así que para iniciar, que veo que hay bastantes personas y hay algunas otras que se van uniendo, les agradezco que puedan tener a mano, si están frente a su computadora, puede ser el celular, o bien también les voy a compartir en el chat un enlace. Entonces, quienes están en su computadora pueden ingresar a el enlace que les estoy compartiendo en el chat, y quienes están desde su celular o bien pueden acceder de alguna forma, les voy a compartir a continuación un código QR. Ya se está compartiendo. ¿Okay? Entonces, les agradezco que por favor o ingresen al... Ok, entonces lo primero que quisiéramos conocer por acá es, bueno, de dónde somos, ¿verdad? Porque en algún espacio pudimos, bueno, ese es el primer espacio donde vamos a poder conocernos. Sabemos que hay personas de diferentes universidades, pero sobre todo de muchos países, de Centroamérica, de Suramérica. Entonces, bueno, vamos a ver. La primera pregunta que quisiéramos compartir hoy es ¿de dónde somos? ¿Ok? Entonces les va a aparecer una opción de escribir. Pueden escribir por universidad, pueden escribir por país. Entonces aquí les iré mostrando. Vamos a ver ya las diferentes respuestas que tienen. Nicaragua, UDELAS Panamá, la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, desde la UNA Costa Rica, nuestra casa de estudios, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Zacapa, Managua, UNA de León, la UTN también de Costa Rica, Honduras, por ahí vemos, la USAC de Guatemala, la UAM de Nicaragua. Es verdad, esa posibilidad de encontrarnos, de verdad que un gusto, porque no es solo es una actividad o una serie de actividades para las personas que integran la red, sino para que se pueda extender a otras latitudes. Vamos a ver si se nos une alguien más por ahí. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje obtenido en un proyecto de extensión? Pueden utilizar el más reciente, por favor. Por acá nos aparece que la colectividad, la empatía, hay alguien más de UDELAS, saluda, su participación y cambio de los usuarios, metodologías participativas, la ampliación de conocimiento, experiencia, flexibilidad, humanidad, la convivencia de saberes, conocer las experiencias de los demás compañeros a nivel nacional, identificarse con las personas donde uno realiza el proyecto primero para socializar y trabajar de manera más coordinada, conocer diferentes realidades y ver cómo nosotros podemos aportar en los diferentes procesos, el impacto en las comunidades, sensibilidad social, conocimiento proporcionado, ¿no? Los saberes, escuchar a las comunidades, el intercambio de saberes, de nuevo, la capacidad de organización de estudiantes, el compartir y adquirir conocimientos, apoyar a la comunidad, empatía, vuelvo a repetir por ahí, la experiencia de vinculación con la sociedad, la integración entre la universidad y la comunidad en general, pueblos indígenas, ¿verdad? Experiencias también de algunos de ustedes en el tema, con el aprendizaje en el idioma materno, muchos paradigmas, más ya de 100 respuestas nuevas, ok, riqueza, diversidad, de aquí la importancia del trabajo colaborativo, la comunicación, el aprendizaje, que es de doble vía, la importancia de ceder liderazgos y compartirlos con la comunidad, viene de nuevo el intercambio de saberes, de las experiencias, la importancia del trabajo interdisciplinario, servicios sociales, conocer qué hacen las demás y compartir experiencias, fortalecimiento de las capacidades, llegar a tocar vidas de personas en sus sitios y comunidades. Seguimos con la empatía, la importancia de la vinculación de los estudiantes, ¿verdad?
la realidad que se vive, ¿verdad? Muy compleja y difícil para muchos, procesos de autonomía para el estudiantado, el intercambio de experiencias, solidaridad, sistematizar todas las actividades de extensión, por ahí viene alguien ya con el tema, muy bien, la puesta en práctica, que se aprende algo todos los días, compartir experiencia de vinculación social y comunitaria, la empatía, cambios de experiencia entre universidades, poder conocer y poder reconocer los habitantes de la comunidad, aplicar el conocimiento del contexto, comprensión de necesidades. Ok, bueno, ven que interesante esta, que a veces lo que uno se plantea cambia, ¿verdad? Porque se trabaja con diferentes personas, el contexto y la importancia de la flexibilidad, la comprensión profunda de la planificación. Bueno, yo creo que aquí esto nos va a quedar como un insumo importantísimo, además, desde la reflexión que hacemos como red. Y queríamos empezar con esto también porque desde el principio, ¿verdad? De que todos sabemos y todos enseñamos también, esto más allá de ser un espacio de dictar, como decimos, cátedra o de verse uno u otra como un especialista en el tema, en realidad somos más facilitadores. Y eso es lo que busca también este taller, poder de una forma u otra compartir los diferentes aprendizajes, experiencias y también totalmente válido decir, no sé del tema y quiero aprender. No sé del tema, pero quiero iniciar. Y también es muy enriquecedor ver, ¿verdad?, que desde las experiencias que ustedes tienen en los diferentes espacios se materializa también lo que hemos visto y conversado en otros momentos en las anteriores conferencias. ¿Ok? Entonces, para continuar, ¿verdad? Yo sé que está muy enriquecedor esto, quiero dejarlo por ahí para retomarlo en otro espacio del taller. Y vamos con la tercera pregunta de este primer espacio. Y dice, ¿qué he escuchado acerca de la sistematización de experiencias? ¿Qué he escuchado, qué sé, qué conozco? Que podamos sentirnos más cercanos a través de esta actividad. Por allá dice que nada, poco, la capacidad, proyectos, registro, muy poco, estrategia, seguimiento. Bueno, algunos van dando, ¿verdad? Algunas líneas de qué les suena, qué han escuchado, qué les parece que es la sistematización de experiencias. Análisis, aprender, organizar, reflexionar. Nada, poco sobre el tema, sigue el seguimiento, experiencias, muy poco, registro, análisis, capacidad, proceso y por ahí sale vinculación, voz de los actores, vivencias. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? Poder encontrarnos en este espacio, de verdad, como bien lo decía la compañera Priscila, es un primer acercamiento que queremos hacer a lo que es la sistematización de experiencias como un proceso clave en la extensión crítica y a partir de ello empezar a discutir y generar un espacio, como siempre hemos dicho, espacios de colaboración y aprendizaje colectivo. Entonces, vamos a empezar aclarando algo, ¿verdad? Que esto es, y más bien me tomo, no podría iniciar sin mencionar, ¿verdad? Que esto es también una referencia y toma como base los planteamientos expuestos por el queridísimo Oscar Jara Holiday, un referente a nivel latinoamericano y mucho más en otras latitudes también, sobre la sistematización de experiencias. Respecto también ha habido otros autores que han profundizado, pero quien sin duda ha trabajado muy de manera profunda y con una gran experiencia al respecto ha sido Oscar Jara Holiday, quien tiene diferentes referencias que les vamos a facilitar también para profundizar en el tema y a quien, bueno, a la distancia sin duda le enviamos un gran saludo, autorizada también para compartirles hoy este espacio y pues en general en esto. ¿Por qué es importante empezar a hablar de la sistematización de experiencias? Bueno, que si partimos, ¿verdad?, del hecho de que la extensión crítica promueve y busca esa transformación, ese cambio social, pues si no hay una reflexión previa, si no existe ese análisis, si no existe esa capacidad, como dicen algunos autores, de mirar
ese punto negro, de mirarse, de remirarse hacia adentro, pues nunca vamos a lograr hacer esa transformación, ¿verdad? Que debe empezar, por supuesto, por nosotros. Y entonces primero tenemos que hacer esta diferenciación entre qué es la sistematización de información y qué es la sistematización de experiencias. Cuando hablamos de sistematizar información, o a veces empezamos, ¿verdad? Se empieza como a verlo como una similitud, para no decir otra palabra, ¿verdad? Decimos, vamos a sistematizar y generalmente lo que hacemos es una sistematización de información relacionada con ordenar, clasificar y catalogar diferentes tipos de datos, diferentes tipos de información, ¿verdad? La diferencia de la sistematización de experiencias, ya le vamos a poner un nombre, ¿verdad? Por eso es importante hablar completamente de la sistematización de experiencias. Esto es un proceso que habla de o vuelve la mirada a la realidad sociohistórica, la cual por supuesto es dinámica, es compleja, ¿verdad? Y que también es personal y colectiva. ¿Por qué? Porque esa sistematización de experiencias está realizada desde las personas que viven y tienen un contexto, que tiene situaciones particulares y donde se analizan acciones realizadas. La sistematización de experiencias también considera las percepciones, las sensaciones, las emociones y parte también de la interpretación, de la interpretación de esa realidad respecto a la cual se está haciendo la sistematización. ¿Para qué hace todo esto? Bueno, para obtener resultados y efectos de esa acción realizada desde, en este caso, vamos a decirle, los proyectos de extensión. Bien, al realizarse por personas, ¿verdad? Se busca que sea un equipo, ¿verdad? Encargado de esa sistematización y donde, por supuesto, las relaciones, las interacciones que se van a dar, se van a reflejar en esa sistematización. Vamos a ver un poquito algunas otras características, pero entonces, lo primero, es diferente la sistematización de la información de la sistematización de las experiencias, pero la sistematización de información va a ser base para la sistematización de experiencias y ya vamos a ver por qué. Reitero, un referente básico, ¿verdad?, de la sistematización de experiencias va a ser Oscar Jara Holiday, pero también hay otros autores latinoamericanos que que hablan y han estudiado sobre la sistematización de experiencias. Uno de ellos es João Francisco de Souza, donde él nos dice que, por supuesto, la sistematización va a ser una forma de producir saberes. ¿A partir de quién? Pues de esos sujetos que vivieron esa experiencia, entendiendo esa experiencia como ese proceso de extensión, esa serie de acciones que se llevaron a cabo. Entonces, la sistematización se vuelve una actividad cognitiva, es decir, desde los sentires, desde las percepciones, desde lo que las vivencias generaron, y eso es lo que va a dar esa construcción, ya que rompe totalmente con este tema de lo metodológico, científico, ¿verdad? Y pasa a ser algo más de la experiencia, ¿verdad? De esos sujetos que fueron parte de esa acción o esa serie de acciones que se llevaron a cabo. Por supuesto, reitera, es un esfuerzo. También, perdón, es un proceso. Alfredo Guizo es otro importante referente en lo que es la sistematización de experiencias y dice que, de nuevo, se vuelve a lo cognitivo, a los sentires, donde él nos dice que la sistematización de experiencias busca capturar los significados de la acción y sus efectos, pero también tiene un método, porque es ordenado, porque teoriza, porque cuestiona la praxis social en un contexto, ¿verdad? Y aquí nos introducen algo muy importante. Muy bien, recopilamos la información de manera ordenada, la analizamos, reflexionamos, pero ¿para qué? Él nos dice, para poder comunicar el conocimiento producido. La sistematización va a buscar siempre comunicar ese nuevo conocimiento generado. No es un concepto unívoco, ¿verdad? Sino que es más un tipo de tarea reflexiva. La reflexión también es una palabra clave, es una acción clave en la sistematización. Y vean qué bonito esto que él nos dice. Todos podemos ser parte de esa sistematización, no es una cuestión tan técnico, ¿verdad? Científico, que solamente sea parte de algunos referentes al respecto, ¿verdad? Sino que todos podemos ser parte de esa sistematización y que al recuperar de manera organizada la práctica, nos permite volver a intervenir en ella
con mayor eficacia y eficiencia. De hecho, vamos a ver que la sistematización de experiencias se presenta como una espiral, ¿verdad? ¿Y qué es una espiral? Que va siempre avanzando, avanzando, o sea, no es lineal, de hecho, no es para nada lineal. ¿Por qué? Porque nos permite, al ir haciendo esa reflexión, poder hacer cambios y mejoras en nuestras prácticas. Y bueno, y por supuesto, don Oscar Jara nos sintetiza la sistematización de experiencias como esa interpretación crítica. ¿Ok? No es solo describir qué pasó, no es solo contar la historia, sino es interpretarlo de forma crítica para descubrir o explicitar la lógica y el sentido del proceso vivido. Y de nuevo se viene a los sentires, a los saberes, a lo cognitivo, a lo vivido, ¿verdad? Al retroceder en el tiempo, como cuando vivimos un momento, ¿verdad? Que remembramos y bueno, aquí entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Para qué lo hacemos? De nuevo, nos dice él, para producir conocimientos y aprendizajes significativos que nos permiten apropiarnos de manera crítica de las experiencias. Y aquí es donde se hace el enlace, compañeros y compañeras, con la extensión crítica. Porque don Oscar nos dice, esto que se genera nos va a permitir orientar esas experiencias al futuro con una perspectiva transformadora. No es solamente quedarnos con eso, ¿verdad? Sino es decir, bueno, ¿cómo esto va a cambiar nuestras prácticas? ¿Cómo esto nos va a hacer repensarnos en nuestro quehacer en extensión y especialmente si vamos a hablar de una extensión crítica? Por lo tanto, si tuviéramos que definir ese concepto o si yo quisiera que ustedes se lleven hoy en cinco frases, ¿qué es la sistematización de experiencias? Es un proceso de reflexión individual y colectivo. ¿Por qué individual? Porque va a partir de quienes son parte de esa sistematización de ese proceso. Cada quien aporta, suma al proceso desde su vivencia individual y aporta entonces ¿a qué? Al equipo colectivo. Voy ya de una vez con la primera fase de la sistematización y es que se hace siempre respecto a una práctica realizada o vivida. No podemos sistematizar algo que no ha sucedido, pero sí algo que está sucediendo o algo que vivimos. Es el segundo punto. Realiza una construcción, una reconstrucción ordenada de lo ocurrido, ¿verdad? Tiene un método, insisto, tiene una serie de pasos que cumplir, que hacer para ir dando también esa coherencia y ese sentido. No se hace solo, ¿verdad? Desde el basicismo, sino que es totalmente ordenada. Y ese orden se hace, ¿verdad? Como decía, de manera crítica, dando una mirada crítica sobre esa experiencia. Reconstruyo lo sucedido, pero le voy a hacer una interpretación, una mirada crítica a lo sucedido, a lo acontecido o a lo que está sucediendo. ¿Para qué? De nuevo, para producir nuevos conocimientos, como dice por acá, que voy a ocultarlo porque si no, no se ve. Entonces, y produce nuevos conocimientos, que ahí le sumaría, ¿verdad? El hecho de la importancia de tener esos nuevos conocimientos para comunicarnos. Algunas características de la sistematización, entonces, bueno, ya vimos, produce conocimientos, va a recuperar lo sucedido para poder interpretarlo y a partir de ahí obtener aprendizajes que se convierten, por supuesto, en lecciones aprendidas para aplicar en futuros procesos. Pero aquí queremos resaltar lo más importante, la característica más esencial de la sistematización, y es que valoriza los saberes de las personas. De nuevo, todos sabemos, todos y todas sabemos y todos y todas enseñamos. Entonces, la sistematización valora ese aporte que cada uno de los miembros del equipo de sistematización realiza y cada uno de los participantes de esa sistematización. Porque ¿quién hace la sistematización? Bueno, lo hace, por supuesto, un equipo en conjunto con los actores que fueron parte de ese proceso. Y vamos a ver en una de las primeras fases algunos requisitos, por decirlo así, que tiene que tener ese equipo que realiza la sistematización. Entonces, es muy importante este tema de los saberes, ¿verdad? Y vean que los diferentes autores en su propuesta también reitera esto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Porque es importante empezar a hablar de la sistematización de experiencias. ¿De qué nos sirve? Por supuesto, para no caer en el activismo, sino más bien para empezar a comprender nuestras experiencias con el fin de mejorarlas. Primero eso, ¿verdad? Nosotros repensarnos, replantear y no decir realizo y posiblemente todo va bien desde la perspectiva de quién. Bueno,
posiblemente tal vez solo la mía, o de que la gente dijo que es muy bonito, que las personas dicen, bueno, me la pasé muy bien en el proyecto, aprendí muchísimo, bueno, pero realmente tenemos que empezar también a plantear cómo ese proyecto, ese proceso de extensión contribuyó, ¿verdad? A realmente esa transformación, y de ahí también la sistematización entonces pone en la mesa los posicionamientos teóricos metodológicos que direccionaron la experiencia, y y se genera una reflexión sobre esto. El intercambiar y compartir con experiencias similares también es otra utilidad. Ojalá pudiésemos tener, y es una de las necesidades que hay especialmente en lo que es la extensión crítica, el poder tener muchas experiencias de sistematización donde nos permitamos compartir esa serie de aprendizajes que, ¿verdad? No es que necesariamente ¿verdad? No es porque yo no lo haya aplicado, no pueda tomar esa referencia y enriquecernos, ¿verdad? Colectivamente. Y también, por supuesto, para retroalimentar orientaciones de proyectos o instituciones, que ojalá esto pueda permear también las diferentes instancias de gobernanza, de gestión que se dan a nivel de las universidades especialmente, y por qué no también a otras instituciones, que los resultados de esos, o más bien esos aprendizajes generados, esas lecciones aprendidas generadas a partir de la sistematización puedan llegar a otros espacios que no necesariamente sean solo los académicos. Y ahora sí, bueno, entramos. Yasmín, ¿cómo se hace? ¿Verdad? ¿Cómo se come en esto? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, hay, hay diferentes autores que dan algunas otras propuestas, ¿verdad? Pero de nuevo, basándonos en lo que propone Oscar Jara Holiday, y también aquí esta propuesta de Zúñiga López y Zúñiga Preciado un librito que tiene sobre sistematización de proyectos, de experiencias también, coinciden en una serie de pasos, 5 pasos generales, ¿verdad? Para la sistematización de experiencias. Y vamos a ver, creo que aquí lo puedo anotar, puntero, ok. Entonces, vamos a ver, como les decía, aquí tenemos una espiral que nos permite ver que esto no es lineal, es un ir y devenir, ¿verdad? Pero el punto de partida siempre va a ser vivir la experiencia. Y como les decía, es el primer requisito que tenemos. Quien no haya vivido la experiencia no puede sistematizar. No podemos sistematizar algo que no haya sucedido, pero sí podemos empezar, ¿verdad? Desde el momento en que se da ese punto de partida, en pensar en el plan de sistematización, que sería ese segundo paso, elaborar ese plan de sistematización donde defino el tiempo que yo quiero sistematizar y respondo también a 3 preguntas básicas relacionadas con un eje, un objetivo y un objeto de esa sistematización. Por ahora no me voy a detener en el detalle de cada una, sino que vamos a ir viéndolos paso a paso. Entonces, el primero, vivir la experiencia. Segundo, elaborar el plan de sistematización. Cuando yo tengo el plan de sistematización, ¿qué voy a hacer? Recuperar lo vivido. Realizo una reconstrucción histórica de lo sucedido, organizo la información que existe, ¿verdad? Para contar y describir toda la historia. Y así pasamos al cuarto paso, analizar e interpretar de manera crítica, ¿verdad? Tomar cada componente de la experiencia y analizarlo, preguntarnos por qué sucedió, ¿verdad? Lo que se dio, y comprender las interrelaciones que se dan. Una vez que yo tengo ese análisis, ¿verdad? Siempre desde un posicionamiento teórico metodológico al respecto, puedo elaborar recomendaciones y conclusiones y generar los diferentes productos de aprendizaje. Y vean aquí donde la flechita nos marca que es una práctica continua. ¿Por qué? Porque vendrá una nueva experiencia, vamos a ver, donde vamos a considerar esas conclusiones, esas recomendaciones generadas, esos aprendizajes para iniciar, ¿verdad? Para empezar un nuevo punto de partida que nos va a dar nuevo conocimiento. Y aquí es donde entonces se vuelve, ¿verdad? El reproductor de esos nuevos saberes que van a enriquecer, por supuesto, nuestra práctica. Para que no se nos olvide, vamos a verlo entonces detalle a detalle. Pero antes de eso, de nuevo, se podrán preguntar ustedes, bueno, Yasmín, pero ¿cuándo es que hay que empezar a sistematizar? ¿En qué momento? ¿En qué fecha? ¿Cuándo el proyecto qué? Bueno, aquí el mensaje que también les queremos dejar es que en todo momento, compañeros y compañeras, tenemos que sistematizar.
Pero también, si hoy ustedes están en un proyecto, en un proceso de extensión y no están sistematizando, hagámoslo, empecemos. Si estamos perdiendo la experiencia, hay que sistematizarla. Si no estamos analizando, si simplemente estamos haciendo y a muchos nos pasa, ¿verdad? Que la misma rapidez de los procesos, inclusive a veces de las cuestiones administrativas, etcétera, no nos permiten, bueno, hay que hacerlo, hay que tomarnos, y es un reto también, tomarnos ese tiempo para hacer la sistematización. Y por supuesto, si estamos iniciando y finalizando proyectos o procesos de extensión donde no nos estamos retroalimentando, es necesario sistematizar para integrar esas lecciones aprendidas a futuros procesos. Entonces, les decía hace un momento que el primer paso es vivir la experiencia. Vamos a detallar un poquito más aquello que vimos en la espiral. Bueno, como les decía, vivir la experiencia. Y esa que ven ahí enmascarillada, ¿verdad? Recordando un poquito ese episodio de la humanidad, pues soy yo. ¿Y por qué quise ponerles esta imagen? Bueno, porque era lo que les decía de ese requisito, vamos a decirlo así, ese requisito clave, ese punto clave en cualquier equipo que sistematice, que es haber participado de la experiencia. Ojo, ¿qué pasa si alguna persona que no fue parte de la experiencia quiere unirse al equipo? Bueno, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede aportar desde su disciplina, desde su conocimiento, etcétera. Pero sí es importante que la mayoría de las personas que vayan a sistematizar hayan sido parte de. Y además, si ustedes ven estas queridas compañeras que aquí están en la mesa, también son parte del equipo de sistematización. ¿Por qué? Porque son las que también nos van a acompañar en las diferentes etapas. Y ustedes como equipo también van a definirlo. Se habla de que se puede llevar un grupo motor, ¿verdad? Como bien don Humberto Tomasino ha mencionado, ¿verdad? La importancia de los equipos motores. Entonces, un equipo motor conformado por el equipo académico, estudiantil, comunitario, ¿verdad? Que vayan a liderar y ordenar y marcar pauta en la sistematización, y que los demás, ¿verdad? Puedan ir sumando como participantes de la experiencia, ¿ok? Entonces es como un tip para quienes ya dicen, hoy termino este taller y me voy a sistematizar. Entonces, bueno, sirve, conformen sus equipos, quienes hayan participado, ¿verdad? Integren a personas de la comunidad, bueno, hablemos de los actores locales en general que hayan participado, que ustedes crean que puedan tener el tiempo, la disposición, que hayan estado de un periodo a otro, o en el periodo que se vaya a sistematizar en eso. Y entonces, bueno, cuando yo vivo la experiencia, y por qué es importante la sistematización, pensarla desde el inicio del proyecto, porque hay que tener registros que documenten la experiencia. Y yo sé que a muchos nos pasa que por cuestiones administrativas o por el mismo devenir del proceso, bueno, hay que llevar el registro, ¿verdad? Que los informes, que las bitácoras, que las evidencias, bueno, todo eso hay que tenerlo bien ordenado y clasificado porque va a ser un insumo para el segundo paso. Entonces, paso número 1, vivir la experiencia. Paso número 2, formular el plan de sistematización. Un plan de sistematización donde entonces vamos a responder a estas 3 preguntas que yo les decía. ¿Por qué queremos sistematizar? O sea, vean que ahora yo les preguntaba, bueno, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que obtuvimos? Bueno, precisamente, y ustedes mencionaban, ¿verdad? Que la empatía, que la solidaridad, que los saberes, etcétera. Pero bueno, aquí ya vamos a decir, ¿por qué? Porque yo quiero conocer más de esa experiencia. Me generó, pude entender que la solidaridad, la empatía, pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué yo quiero eso? Entonces eso nos va a dar la línea del objetivo. De ese objetivo que queremos, vamos ahora sí a decir qué vamos a sistematizar. Porque yo puedo tener un proyecto grandísimo, un proceso muy grande, pero la sistematización sí busca el que ese objeto en sí que yo quiero sistematizar, y de ese objeto inclusive el eje, ¿qué aspecto me interesa más? Inclusive puedo ir filtrando por comunidad, por experiencia, por grupo, por temática, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas 3 preguntas son claves y a veces son las más difíciles, no les niego, las más difíciles de responder porque a veces quiero sistematizar todo, ¿verdad? Y en realidad se busca que haya, pues, algo más específico. Entonces vean que inclusive de un mismo proceso yo puedo hacer varias sistematizaciones en tanto yo vaya, ¿verdad? Empezando a definir puntualmente cada uno de esos elementos.
Y ahora complementario también, muy importante, saber de dónde voy a obtener la información. Tengo que tener un cronograma y por eso hay que establecer las fechas o los tiempos en los que yo quiero sistematizar y voy a sistematizar, y también recursos y presupuesto. Si tengo que realizar entrevistas, si tengo que recolectar información, si tengo que analizar datos, si necesito más personas para que me ayuden a X y Y acciones, entonces es importante contar con un presupuesto, ¿verdad? En términos general también recursos. Ahora, para profundizar un poquito más en estas preguntas, ¿verdad? Del plan de sistematización. Cuando yo hablo del objetivo, ¿verdad? Del por qué quiero sistematizar esta experiencia, tengo que pensar en ese motivo de interés. Y ese motivo, ojo, sí, no puede ser ahora sí individual, no es que aquí que la veo Jenny, dice, yo quiero sistematizar eso, ¿verdad? Y solo yo, no. Es importante que todo el equipo se sienta motivado del por qué quiere sistematizar eso para que haya ese involucramiento y vean que, reitero, habla, ¿verdad? Desde los sentidos, los saberes, el pensar, la percepción. Entonces, es importante que todo el equipo que vaya a sistematizar se siente identificado con ese objetivo. Ahora, Yasmín, ¿tiene que ser solo experiencias exitosas? No. Puede ser algo, bueno, sí, es válido, puedo ver algo que me interesa de ese resultado positivo, los motivos, por ejemplo, de ese resultado positivo, pero también puede ser los motivos de una experiencia fracasada, de algo que ya sucedió o pasó, ¿verdad? Entonces toma un poquito más de tiempo porque ya yo tengo que retroceder, ¿verdad? Porque si lo estoy haciendo en el momento, no sé si es positivo o fracasado, ¿verdad? Pero puedo ir viendo, ¿verdad? Si algo no está saliendo bien, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo? Es un buen momento para hacer la sistematización. Y cuando está en curso, por supuesto que les decía, no sabemos si ha sido exitosa o no, pero hay algún elemento innovador o interesante que quisiéramos conocerlo, también hay que sistematizar. Por eso reitero, ¿cuándo sistematizar? En todo momento. Y la sistematización no inicia cuando el proyecto ya terminó. No, compañeros y compañeras, tenemos que sistematizar desde el momento uno, porque si no, no podemos hacer esa reflexión crítica, no podemos interpelarnos, no podemos repensar lo que estamos haciendo. Y eso entonces es algo muy importante de la sistematización, que es flexible. Es flexible al comprender, ustedes también lo mencionaban por ahí, que la realidad tiene que ser, los procesos que llevamos a cabo tienen que ser flexibles, porque entonces si no, lo que hacemos es cumplir solo nuestros objetivos y no realmente lo que nos está o hacia lo que nos está orientando esa realidad. Entonces, si hoy ustedes, alguno de ustedes o alguna de ustedes está iniciando un proyecto de extensión o está a mitad o está finalizando, de verdad que los invitamos a pensar, por lo menos en estos dos o en a formular su plan de sistematización para entonces, bueno, seguir en la tercera etapa, que es recuperar el proceso vivido. Si ya, y esa recuperación no es solo de que ya pasó, fue hace 2 años, entonces no. Recuperar el proceso vivido es ordenar y clasificar la información y tenerlo presente, ¿verdad? Esto nos va a servir para la sistematización. Esto es información que necesito para la sistematización. Esta imagen que les presento acá es de una sistematización de una experiencia en un proyecto que de hecho también nos acompañó la compañera Priscila Mena, que está por aquí presente. También está Humberto Tomasino, nos acompañó al realizar esta reconstrucción histórica de un proceso que llevaba 11 años. Entonces, hasta ese momento, imagínense que empezamos a realizar la sistematización y en ese momento fue en el 2017. Véanlo, aquí se ve un poco en la línea del tiempo. Empezamos desde el 2011 hasta el 2017. ¿Quién hizo esta sistematización? El equipo junto a los participantes en estos años. Se invitó a todas y todas que habían participado y se hizo de manera individual y colectiva. ¿Por qué individual? A cada persona se le entregó una ficha donde pudiesen ir identificando año a año qué había sido lo más importante, lo más relevante, lo segundo y lo tercero. Así las fichitas, lo rojo, el amarillo y lo verde. ¿Y qué hicimos luego? Pues plenaria, conversar qué había sido, cómo había sido la historia para cada uno cada una de manera individual y cómo había sido de manera colectiva. Eso es recuperar, es una forma de recuperar, pero hay otras técnicas también que se puedan utilizar que lo que nos permitan es ir ordenando la historia, ¿verdad? Ir viendo, describiendo, conociendo qué fue lo que sucedió. Cuando ya yo tengo todo eso, ¿verdad? Toda la información posible al respecto, ahora sí, nos sentamos a realizar las reflexiones de fondo.
lo que decíamos, a interpretar de manera crítica eso y no decir solamente todo salió perfecto, todo salió fatal, todo, ¿verdad? Es empezar a tomar, a desglosar, como bien decía, a descomponer esa realidad, pero a la vez, ¿verdad? Empezar a establecer relaciones que se dieran entre cada uno de los elementos. Entonces, ese es un momento clave donde es importante que todos tengan una perspectiva muy que diría, muy dialógica, una perspectiva también de reflexión, una perspectiva de repensarse, ¿verdad? Y no creer que todo, ¿verdad? Está perfecto, sino que, bueno, realmente interpelarse buscando, ¿verdad? No cumplir solamente los objetivos, no mirar solamente si se cumplieron o no los objetivos que teníamos en el proyecto, sino también qué fue lo que sucedió. Y ahí, esas reflexiones de fondo y ese análisis, esa síntesis, se tienen que basar o están en función de qué. Me retrocedo aquí rápidamente, de ese objetivo, objeto y eje, ¿verdad? Por eso, imagínense uno analizar todo lo que sucede en el proyecto, ¿no? Yo voy a analizar y voy a consultar y voy a interpelarme y voy a profundizar en qué, en ese objetivo que analizo, pero más que en eso, pues en el eje, que es lo que nos interesa establecer. Y ahora sí, de todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a formular conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos a partir de ese eje? De lo que nos interesó, bueno, vamos a comprenderlo a profundidad y generar conclusiones y recomendaciones. Y a partir de esas conclusiones y recomendaciones, elaborar productos de comunicación. Lo que les decía al inicio, ¿yo qué hago con esa sistematización, con todo ese análisis? Tengo que compartirla, tengo que socializarla, tengo que llevarla al resto de mis compañeros y compañeras que están también en procesos de extensión y especialmente hoy, compañeros y compañeras, donde la realidad es cada vez más compleja, dinámica y también, pero también veamos que podemos unirnos, podemos compartir, podemos socializar a través de estas redes, a través de otros espacios donde se comparten, ¿verdad? Los diferentes artículos, entonces, o productos. Entonces, ¿qué pueden ser esos productos de comunicación? Artículos, pueden ser podcasts, pueden ser videos, pueden ser libros, pero lo más importante es que siempre, siempre tiene que haber un producto de comunicación para la comunidad, para el territorio, para más bien hacia las instancias con las cuales se realizó la sistematización de experiencias. Que con esa comunidad, esa institución, ese grupo de mujeres, asociación, llamémosle como la amplitud de posibilidades que tengamos, puedan ellos también conocer esas reflexiones que hacemos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nosotros como universidades, pues yo creo que la mayoría vimos por ahí que somos acá, generamos productos solo para nosotros o generamos productos, pero a veces las comunidades es importante que sepan que nosotros también nos repensamos y que también nos cuestionamos y que también buscamos mejorar nuestras prácticas y desde ahí, bueno, la sistematización es la instancia que nos permite hacer eso. Y bueno, para no cansarlos más con esta parte, ¿verdad? Yo espero que pudiésemos ser bastante concisos. En realidad, de nuevo, este es un curso de un taller de introducción a la sistematización de experiencias, sobre todo para invitarlas a empezar a hacer, porque la mejor forma de hacer sistematización es empezando, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente dinámica y vamos a ver cuántas pusieron atención. ¿Ok? Vayan ingresando, van a ir poniendo su nombre, por favor, y es muy importante que pongan el nombre completo porque ahí, o como quieran identificarse, para dirse la primera pregunta. La sistematización de experiencias es el ordenamiento, clasificación y catalogación de distintos tipos de datos. La afirmación anterior es falsa o verdadera. A ver, dice que un 82% de los 170 y por ahí van 170 y resto que se unieron, dijeron que es verdadera. Bueno, un 18% lo atinaron. ¿Por qué? Porque la sistematización de experiencias, recuerden que es un proceso que busca el análisis, la interpretación de esa realidad, comprendiendo que esta es compleja, es dinámica y busca generar aprendizajes. Esto del ordenamiento, clasificación y catalogación de diferentes tipos de datos es la sistematización de información
Recuerdan, la información, si cuando yo sistematizo información, ordeno, catalogo, clasifico. Así que era falso, ¿verdad? La sistematización de experiencias va más allá, ¿verdad? Es un proceso mucho más complejo. Muy bien, ahí se ven manitas felices de los que van atinándole. Muy bien. Siguiente pregunta, atención. Ahí está, bueno, la respuesta falsa. Vamos, una característica de la sistematización es, recuerden, ahí las vimos, característica, retroalimenta orientaciones de proyectos o instituciones, valoriza los saberes de las personas, realizar un plan de sistematización. Tuvieron esas respuestas, ok, vamos a ver, divididas. Dice que un 26% considera que una característica es que realimenta orientaciones de proyectos o instituciones, realizar un plan de sistematización y muy bien, el 51% le atinó, que es que valoriza los saberes de las personas. Recuerden que lo resaltamos. El retroalimentar orientaciones de proyectos e instituciones es más una utilidad, ¿verdad? Es el fin, un fin que buscamos de esto, pero una característica de eso, ¿verdad? Es algo que sí o sí siempre tiene que estar, es que valoriza los saberes y lo vemos como una característica fundamental, considerando que todos los que vamos y todas los que vamos a participar en esa sistematización, pues aportamos desde nuestra individualidad y por supuesto en la construcción colectiva. Bueno, ahí se ven bastantes manitas, me gusta, muy bien. Tercera pregunta, son 4. Vamos, la utilidad de la sistematización es comprender otras experiencias para criticarlas, reflexionar sobre la práctica para intervenir y cambiar todo lo que se ha realizado, contribuir con la reflexión teórica con conocimientos surgidos en la experiencia. Efectivamente, una utilidad que tenemos es contribuir con esa reflexión teórica, ¿verdad? Respecto a, o debido a que genera nuevos conocimientos y así podemos entonces aplicarlos en otras experiencias, pero sobre todo esa es una utilidad. ¿Por qué no es el de para criticarlas? Porque yo no voy a criticar, o sea, si bien es una interpretación crítica, el de esto de comprender otras experiencias, ¿verdad? O sea, yo sistematizo mi experiencia, no otras, ¿verdad? Ni voy a partir de mis resultados, entonces criticar la experiencia, por ejemplo, de Marixa, que Marixa dice, o sea, no, mi experiencia, mi sistematización dijo que este era el resultado, entonces voy y lo tuyo está mal. No, ¿verdad? Es más un proceso de análisis de mi propia experiencia para generar lecciones aprendidas para otras experiencias, pero no desde una crítica, ¿verdad? Decir una está bien u otra está mal. Y reflexionar sobre la práctica para intervenirla sí es una utilidad, pero no es para cambiar todo lo que se ha realizado, porque ya se está haciendo, ¿verdad? Y hay un orden lógico, sino es para también poder presentar o analizar lo que estamos haciendo y de ahí mejorar. Pero ya lo que se hizo, pues se hizo de esa forma. Lo que nos va a permitir es mejorar las futuras prácticas que tenemos. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. ¿En qué momento se debe sistematizar? Solamente al inicio, en todo momento, al final. Vamos a ver los resultados. Y ahora sí, casi el 100%. Muy bien, me quedo muy satisfecha, ¿verdad? De que un mensaje clave dado en este taller justamente es eso, ¿verdad? La sistematización se debe realizar en todo momento, compañeros y compañeras. Si ya nosotros estamos a mitad del proceso de extensión o al final, la invitación a hacerlo, a empezar a hacerlo. Y si estamos iniciando, pues, ¿verdad? Con más razón, empezar a formular ese plan de sistematización que nos oriente en ese quehacer. Se vuelve una tarea más. De hecho, en muchas universidades es un requisito en la formulación de los proyectos, ¿verdad? El contar con ese espacio, con ese tiempo, con los recursos, con la organización para realizar la sistematización de la experiencia. Y vamos a ver, aquí está, ¿verdad? En todo momento. Y vamos ahora sí. Aplausos y tambores para ver quiénes son los ganadores o las ganadoras. Vamos a ver. Excelente. Y vean el montón, 4 de 4. Alma Irene Hernández Luna, vean que hasta vienen los tiempos, milésimas, como en una carrera, ¿verdad? Alma Irene Hernández Luna, Flavia Romero, Luis Vega Paniagua, Ignacio Celeste. Bueno, ahí nos salieron los primeros 5 lugares, ¿verdad? Felicidades a ellos y ellas por esa excelente comprensión, no, más bien ese enriquecimiento que han tenido y bueno, esperando de verdad que les hayamos aportado un poquito con este tema y sobre todo invitarles en este espacio. Pero bueno,
Luego de tomar, ¿verdad? Para efectos de irnos, ¿verdad? Repasar este tema aquí con la presentación, que es un proceso en realidad al que invitamos hoy, esa es la llamada sobre todo de la necesidad que tenemos en las diferentes universidades a nivel latinoamericano de empezar a sistematizar, y aquí tenemos un pequeño resumen, ¿verdad? Viendo un poquito las respuestas además de esa interacción que tuvimos, ¿verdad? Entonces, el primer paso, vivir la experiencia. Participar de esa experiencia, contar con los registros, ¿verdad? Es un requisito y que si no tenemos esos registros, pues hay que buscarlos y ordenarlos. Al formular el plan de sistematización, ¿verdad? Es clave tener el objetivo, el objeto y el eje de esa sistematización. No podemos sistematizar toda la experiencia, ¿no? Tenemos que puntualizar en aquello que nos interesa y el por qué, ¿verdad? Por eso en el objetivo digo, ¿por qué queremos sistematizar? Tener un cronograma también, como en todo. Si no tenemos un cronograma, compañeros y compañeras, les digo, se nos olvida, se nos va, lo perdemos, ¿verdad? Y tener esas fuentes desde donde vamos a obtener la información. Porque puede ser que algunas de estas fuentes requieran, ¿verdad? Hacer entrevistas, coordinar algún taller específico, ¿verdad? Que tal vez no pudimos en algún momento verlo, entonces es importante también considerar quién nos va a dar esa información para entonces ahora sí hacer esa reconstrucción histórica, ordenarla, clasificarla, ¿verdad? A partir de esa recuperación del proceso vivido, que es el tercer paso. Y ahora sí que tenemos toda la información, hacemos esa interpretación crítica, generamos esas reflexiones y conclusiones. Ojo, al hacer estas reflexiones no quiere decir que yo no me pueda devolver, ¿verdad? Como dijimos, no es lineal, es una cuestión cíclica, entonces yo también puedo devolverme a esa recuperación, me faltó este dato, ¿no? ¿Verdad? Me faltó esta información que descubrimos en ese análisis, entonces sí, siempre es válido volver a alguna de las etapas para que sea mucho más integral ese análisis. Y la elaboración de productos de comunicación, ¿verdad? Recuerden que la sistematización en sí es un producto en general, pero ahora sí, ¿cómo yo lo voy a comunicar? Considerando mis participantes, las personas que fueron parte, a quién deseo yo llevar estas lecciones aprendidas, esas recomendaciones. Y bueno, iniciar sobre todo, ¿verdad? Reiteramos, iniciar, si tuviéramos que decir cómo iniciar, bueno, viviendo la experiencia, formulando ese plan de sistematización e ir siempre recuperando el proceso que vamos viviendo a través de los registros, a través de acciones puntuales, talleres, entrevistas u otros, donde cada uno y cada una de ustedes pueda participar. Y ahora, bueno, quisiera abrir un espacio para ustedes para conversar un poquito sobre algo muy importante, ¿verdad? Tenemos, pues sí, toda la metodología, todo el planteamiento que nos propone la sistematización de experiencias, pero sabemos que es un reto que permanece y sobre todo desde los procesos de extensión crítica. Entonces, quisiera abrir el micrófono y por supuesto el chat también está ahí abierto para pensar cómo podemos promover una cultura de sistematización en nuestros proyectos, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Lo tenemos contemplado desde la formulación. Entonces, a veces no es ni siquiera un requisito o no nos lo solicitan en nuestras universidades. Entonces, quisiéramos, ¿verdad? También tener como una reflexión a nivel de red y, por supuesto, para todos los equipos, quienes ya lo hacen, quienes ya han tenido experiencia, pues también nos pueden contar qué les ha servido para hacer esta sistematización. Entonces, ¿cómo podemos promover esa cultura? O también que nos cuenten qué desafíos, a partir de todo esto que hablamos, qué desafíos encuentran ustedes para sistematizar sus experiencias, ¿verdad? También como para hacer un poco, siempre decimos, bueno, yo soy académica, no estoy en un espacio de gestión y siempre, ¿verdad? La importancia de ese enlace y esa relación y esa acercamiento entre las personas académicas, extensionistas, investigadores y las instancias de toma de decisiones, ¿verdad? Para poder llevar también estas necesidades y estos retos a nivel de la gestión, ¿verdad? De nuestras universidades. Entonces, adelante, lo que mencionaba, sí, bueno, el tema de la lectura, por supuesto, hay algunos referentes al respecto y ahora les voy a compartir un enlace donde pueden ver algunas lecturas sobre la sistematización que orientan el quehacer, ¿verdad? O esta práctica, pero también es importante, ¿verdad? Empezar a hacerlo y ahorita les vamos a presentar una experiencia, ¿verdad? De una colega, en este caso la compañera Priscila Mena,
de la Universidad Nacional también, que nos va a contar su experiencia al respecto. Aquí alguien mencionaba, voy a adelantarme a esa parte, que también por ahí lo decían, respecto a la presentación, ¿verdad? O el formato para una sistematización, que sí, efectivamente, desde de la parte científica, pues sabemos lo general, que una introducción, que metodología, resultados y conclusiones. En cuanto a la sistematización en sí, no hay una estructura como tal, ¿verdad? Pero sí es importante que esa estructura tenga el plan de sistematización, ¿verdad? Que se evidencie cuál es el eje, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo, el eje y el objeto, que haya un marco teórico, ¿verdad? Base, que es el que nos fundamenta esta sistematización, donde se pueda ver esa reconstrucción de una forma, la reconstrucción del oído de una forma descriptiva y que también se pueda ir dando el análisis, ¿verdad? Si lo tuviéramos que hacer como a manera de apartados, ¿verdad? Sería como, bueno, ¿cuál fue ese plan? ¿Cuál fue el plan que nos guió? ¿Cuál es ese marco teórico que nos da la pauta, ¿verdad? Para hacer ese análisis, ¿verdad? Porque si no, lo haríamos desde la ocurrencia, solamente nos quedaríamos en lo descriptivo si no tenemos un marco teórico metodológico referencial. Luego el análisis, ¿verdad? La descripción, perdón, de lo sucedido. Y luego ahora sí, el análisis y los resultados obtenidos. Y ahora el producto es, yo lo veo así, ¿verdad? Tengo como el documento base, el documento grueso, donde tengo toda la información. Y para generar los productos, ahora sí, yo tomo esa información, los elementos relevantes que yo quiero compartir a través de un video. Y un video no va a ser contando toda la sistematización, no puede ser solo las lecciones aprendidas. O puedo hacer un artículo contando que, bueno, un poco la experiencia, pero sobre todo, digamos, también las lecciones aprendidas, lo que se obtuvo, el proceso, por ejemplo, si fuera el eje de nuestra experiencia. Entonces, creo que vamos a ver. Si no hay otras preguntas, voy a leer un poco las respuestas que ustedes han dado a esto, ¿verdad? Algunos retos que veo aquí, incorporarlo en el diseño del proyecto, definir un equipo responsable de esta tarea totalmente. Yo les puedo contar que desde la Universidad Nacional, en algunos proyectos, se les solicita de manera explícita, es un requisito que exista una etapa, un momento de sistematización. Entonces eso nos exige pensarlo desde el inicio, definir ese equipo responsable. Entonces eso ha facilitado que sea una práctica en el proceso. Pero si no está, sí, coincido totalmente llena que se pierde y se nos olvida. Creo que por ahí alguien más decía. Danilo nos comenta ahora que en una cultura de sistematización se promueve al fomentar la participación de los involucrados desde el principio, ¿sí? De todos los involucrados, llámese en actores locales o también el estudiantado, las personas docentes, etcétera, ¿verdad? Que sepan que de esto es necesario hacer una sistematización. Siendo partícipes de las acciones que las universidades programen también, ¿verdad? Nos dice Bielka coincidiendo con esto. Y vean que aquí Yarixa propone algo muy bonito y que también es un instrumento. De hecho, don Oscar también habla mucho de la importancia de las bitácoras, ¿verdad? Que todos y todas llevemos una bitácora a las experiencias, porque sí, totalmente. No podemos siempre estar, ¿verdad?, pensando en la sistematización. A veces en esos momentos tenemos percepciones, sensaciones, emociones, resultados, análisis que surgen en el momento y a veces lo discutimos, lo hablamos, pero no lo materializamos y se nos va, ¿verdad? Entonces es importante tener una bitácora para que sí, como bien dice Yarixa, podamos retomarlo posteriormente. Por aquí dice que también dice que construir una cultura significa reinventarnos y actualizarnos constantemente, correcto, estando abiertos a la innovación desde el conocimiento, las experiencias, saberes y tradiciones de las comunidades. Y eso es clave, Johnny, porque si nosotros creemos que solo nosotros sabemos, que aplicamos bien todo lo técnico y que la propuesta que tuvimos es el único camino, pues no vamos a reconocer un principio básico, una característica, ¿verdad?, de valorizar esos saberes, esas experiencias de las comunidades, del territorio en general o de los espacios donde estemos participando. Es importante, ¿verdad?, promover la sistematización, como dice Nereida, para contribuir al mejoramiento de proyectos, programas y prácticas, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos va a permitir repensarnos y trabajar en eso. La importancia, ¿verdad?, de la capacitación como estos espacios, ¿verdad? Esto es algo que se co-construye y que a partir de nuestras diferentes experiencias podemos socializar. Y para cerrar por acá, bueno, ahí podemos ver varios otros aportes al respecto, ¿verdad? Este tema así de presentar buenas prácticas de otros compañeros y compañeras, que de hecho hacia ese espacio vamos. Queremos tomarnos estos últimos minutos
Y quisiera invitar hoy a la compañera Priscila Mena, que ahora sí les va a mostrar una experiencia, ¿verdad?, de sistematización realizada en el marco de un proyecto de extensión, en este caso que tiene algunas particularidades. Entonces, aquí ya está la compañera Priscila que nos va a contar, ¿verdad? Y este es un ejemplo, insisto, de una sistematización para que ustedes puedan ver esto que preguntaban, ¿verdad? Del formato, de qué componentes tiene, cómo se presentó. Entonces, adelante, Priscila. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Yasmín. ¿Me escuchan? Primero, como muy bien lo comenta la compañera Yasmín, y vi que hay algunas preguntas de cuál es el formato, y es que todos y todas decimos, bueno, ¿cuál es el formato de una sistematización? Como muy bien lo dice don Oscar Jara, no hay un formato definido. Sin embargo, voy a mostrarles un ejemplo de una experiencia nuestra que precisamente fue publicado en la página del Centro de Estudios de Publicaciones Alforja. Ahí pueden encontrar muchas publicaciones, ejemplos de publicaciones que les pueden resultar muy valiosas para hacer sus documentos, sus sistematizaciones. Bueno, esta sistematización es denominada intercambio de saberes, sistematización de las experiencias sobre la generación de capacidades locales para el desarrollo rural. Es una sistematización en el marco de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y bueno, ahí tenemos 3 compañeras autoras, Carmen Dalí Duarte, que hoy nos acompaña también, mi persona, y la compañera Ingrid Rojas Hidalgo. Precisamente lo que buscábamos con esta sistematización era entender y poder llegar a reflexiones importantes sobre cómo había sido la experiencia. Como les decía, una primera parte fue, como muy bien lo decía el señor que tuvo una intervención anteriormente, el hacer una lectura a profundidad sobre el concepto de sistematización de experiencias. Y si bien es cierto, tenemos a don Oscar Jara como principal referente, también encontramos otros referentes latinoamericanos que nos dieron muchas pautas sobre cómo sistematizar esta experiencia. Posteriormente tenemos un capítulo 2. Un capítulo 2 que tuvo como punto principal la definición temporal, espacial y el porqué de la experiencia. Ok, ¿qué periodo vamos a sistematizar de la experiencia? Puede que queríamos sistematizar los 3 años, puede que 2 años o 1 año. ¿Qué periodo vamos a sistematizar de la experiencia que estamos desarrollando? También propusimos qué territorio, porque teníamos muchas comunidades y diferentes grupos con los cuales se trabajó en el proyecto. Entonces nos preguntamos cuáles grupos íbamos a seleccionar para realizar esta sistematización. Y por supuesto también por qué queremos sistematizar. ¿Qué es lo que queremos sistematizar de toda la experiencia? Porque como muy bien lo decía la compañera Yasmín, son 3 años, 4 años de experiencia, 11 años que presentó ahí un ejemplo que no habíamos sistematizado, ¿verdad? Entonces, que es importante repensarnos y reflexionar qué vamos a sistematizar. Y para ello es clave formular el plan de sistematización, que muy bien lo expuso la compañera, con todas esas fases que tiene este plan. Y vean que ahí, por favor, compañera, ahí en el plan de sistematización dijimos y nos propusimos que el objetivo general de esta sistematización es aprender de la experiencia desarrollada en los 3 años sobre metodologías aplicadas en la gestión del desarrollo rural territorial. Ya ahí nosotros empezábamos, como dice don Oscar Jara, a decir, este es nuestro eje, y nuestro eje de sistematización es las metodologías aplicadas en la gestión del desarrollo local. Entonces, nos dedicamos a buscar del eje de metodología cada uno de los elementos de interés. Pero teníamos 3 ejes en el proyecto: seguridad alimentaria, coordinación, organizacional e institucional, y teníamos el tema de fortalecimiento organizacional. Resulta que las 3 compañeras queríamos sistematizar cada una su eje. Entonces, cada quien sistematizó el eje de trabajo que desarrolló en el proyecto, pero desde la metodología. Es decir, no era que yo decía, voy a sistematizar desde coordinación interinstitucional cómo es la gobernanza en el territorio. No,
porque nuestro eje principal era metodologías participativas. ¿Y qué queríamos aprender de esas metodologías? ¿Cómo se habían desarrollado? ¿Cómo las habían percibido nuestros estudiantes participantes en el proceso, pero también las personas participantes de los diferentes grupos comunitarios? Entonces nos establecimos algunas fuentes de información que pensábamos utilizar, memorias en los talleres, y por eso esto es muy importante lo que mencionaba la compañera Yasmín. La sistematización es en todo momento, y alguien podría decir, pero ¿por qué estos están diciendo que en todo momento? Si se sistematiza a partir de una experiencia. Pero es que vean, si no realizamos memorias de talleres, si no llevamos bitácoras de visitas, videos, listas de asistencia, tareas realizadas por las personas, relatos, diagnósticos, todo esto es lo que permite después y es la base para poder sistematizar. Porque si llegamos al tercer año a generar el plan de sistematización, imagínense en devolvernos, y ojalá que no hayamos hecho ni una memoria de un taller, ni una fotografía, ni las bitácoras de las visitas. Entonces, por eso es que decimos que la sistematización es en todo momento, porque el plan de sistematización, como muy bien ustedes lo plantearon, inicia desde el momento en que la experiencia empieza. Y después tenemos otro capítulo. Voy a adelantarme para no... Tenemos otro capítulo que es cuando hacemos la reconstrucción histórica del proceso. Ahora sí, a partir de todos esos insumos que teníamos, empezamos a reconstruir. Entonces reconstruimos lo que fue cada uno de los ejes: seguridad alimentaria, organización, fortalecimiento organizacional, coordinación interinstitucional, en cada uno de los sectores, con la mirada puesta en las metodologías participativas. El capítulo 4 ya es un capítulo que profundiza, ya no es un capítulo descriptivo, sino es un capítulo que profundiza y lleva al análisis y a la interpretación crítica. Muy bien lo proponía la compañera Yasmín, y que es un paso de la sistematización. Vamos a analizar de manera crítica lo que encontramos en esa reconstrucción que realizamos. ¿Y qué nos lleva a ese análisis? Nos lleva a la reflexión del equipo de trabajo. En este caso, la reflexión del equipo de trabajo estuvo acompañada de las voces de las comunidades. Y acá fue vital escuchar a las comunidades, porque a veces creemos, y no sé si les pasa como extensionistas, y en nuestro ir y venir a las comunidades y en tantas actividades que realizamos, nos cuesta reflexionar, sacar ese tiempito como equipo para reflexionar, repensar en nuestras prácticas. ¿Qué nos permitió esta sistematización? A partir de las voces comunitarias, reflexionar en qué mejoras, primero, aprendizajes, cómo están viendo las comunidades nuestros procesos, esos que desarrollamos en conjunto con ellos, pero a veces decimos que desarrollamos procesos de extensión en conjunto con ellos y ellas, y no necesariamente conocemos qué están pensando del proceso que se va a desarrollar. Esto nos permitió, solamente les voy a contar 2 aprendizajes a partir de esta sistematización. Primero, que las metodologías no pueden ser las mismas de un grupo a otro, incluso en un mismo sector en el cual estamos trabajando. Segundo, que a veces pensamos que, por ejemplo, no estábamos generando condiciones para la participación de las mujeres. Invitábamos a las mujeres a un taller, pero esas mujeres, o a una reunión, y esas mujeres asistían con sus niños y niñas. Y entonces nos comentaban que realmente el aprovechamiento que tuvieron de los talleres no fue el que ellas hubieran querido. Y entonces esto nos hizo reflexionar como equipo de la universidad que tenemos que generar condiciones cuando realizamos talleres con mujeres, que alguien del equipo haga actividades con los niños y niñas, tener ese seguimiento que permita también a las mujeres no solamente asistir, sino realmente participar y ser protagonistas del proceso. Y otro aprendizaje es la importancia de conocer las expectativas de los grupos desde el inicio del proceso. A veces nosotros creemos que la gente sabe cuáles son las expectativas y los objetivos del proyecto y les presentamos cuál es el proyecto y qué queremos, pero también es necesario conocer desde el inicio las expectativas. Es fundamental si realmente queremos lograr ese diálogo de saberes que propone la extensión crítica. Y de esta manera finalizamos con reflexiones claves y aprendizajes.
¿Cómo presentamos este producto? Porque 65 páginas va a costar que nos lean, ¿verdad? Y realmente queríamos llevar este producto más allá, porque eran reflexiones que realmente son vitales para nuestras prácticas extensionistas. Y una de las cosas que hicimos fue realizar entonces, ahora sí, un artículo, que ahí se nos incorpora la compañera Carmen Monge, otra compañera que no estuvo en la experiencia, pero ya la sistematización estaba, y que nos hace aportes también a las reflexiones que nos dio la sistematización. Entonces generamos o elaboramos un artículo a partir de esta experiencia, que tuvo como resultado una sistematización que nos generó aprendizajes para mejorar nuestras prácticas y que además de eso también nos permitió compartir un artículo con colegas para poder mejorar nuestros procesos de extensión universitaria, que creo que es lo que todos y todas buscamos, aprender, encontrarnos en estos espacios y poder mejorar cada uno las prácticas en el territorio y por supuesto en pro de ese trabajo conjunto con las diferentes comunidades. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a Priscila por ser parte de este taller, ¿verdad? Esto es parte, ¿verdad? De no solamente decir que es un espacio de construcción, sino también hacerlo parte. Así que bueno, de verdad que el mensaje para todos y todas las presentes, agradecerles a las más de 300 personas que pudieron ser partícipes el día de hoy y en los diferentes espacios que sabemos que se han podido conectar por unirse, por querer seguir mejorando sus prácticas. Sabemos que habían varios y varias que era la primera vez que conocían del tema y demás. Y por supuesto siempre con la mayor anuencia a seguir trabajando de manera conjunta. Por ahí ya se les compartieron algunos enlaces en el chat del CEP Alforja. También pues ahí podemos compartirles el contacto nuestro, ¿verdad? Y por supuesto la red centroamericana que está siempre anuente y a ser partícipe de estos espacios y que nos llena de mucha emoción y enriquecimiento de que tengamos a tantas personas que queramos seguir trabajando en la extensión, en una extensión crítica, en una extensión transformadora. Entonces, bueno,